Jorge Correa, diputado de Antioquia. Diputado, bienvenido a Clicracia, el poder de la información, no Clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Bienvenido. Roger, un saludo especial para Germán, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para todos los antioqueños. Un gusto estar acá. Bueno, señor, usted anda dedicado al tema del control político a la salud. Siempre lo hemos tenido acá pensando y conversando con nosotros acerca de ese tema. Ahora, a ver, cuéntenos cómo es la evolución. Estamos hablando de Sabia Salud, que sigue teniendo dificultades, ¿cierto? Sabia Salud, que es la EPS mixta, que atiende a casi 1.700.000 antioqueños y sigue teniendo dificultades. La semana pasada, para que le pare la palabra a usted y nos cuente todo su planteamiento, que ayer entró con pancarta a la asamblea diciéndole al ministro de salud, diciéndole qué bueno que es el titular. Suéltame el titular, hágame por favor ahí, José. No, la ineptitud cuesta vidas. La ineptitud cuesta vidas, ¿cierto? Bueno, pero entonces la semana pasada estuvimos aquí a una persona con necropsia en las manos, en las piernas, ya del berraco, perdónenme la expresión, y porque, vean, vamos a recordar al ministro de Salud que la ineptitud cuesta vidas y que la crisis no puede reducirse a discusiones técnicas, sobre eso nos va a decir. Pero entonces quería decir, hombre, esperando de Sabia Salud una autorización para poder acceder a un especialista con las manos y los pies, lo mostramos aquí la semana pasada, a punto de perderse. Y un mes después, en la Marco Miguel Suárez de Bello, esperando y nada. Entonces, eso realmente a uno lo pone muy triste. Bueno, entonces ahora sí, suéltela pues, diputado Recorrea. No, el tema de la salud en Antioquia sigue complicado, Roger. Sigue muy complicado. En los próximos días vamos a tener una sesión especial del tema de salud, asumiéndolo de manera muy responsable y seria, porque aquí no es un tema político, es un tema de salvaguardar la vida de los antioqueños, que es la responsabilidad que nosotros tenemos. La Procuraduría hizo ya un pronunciamiento sobre Sabia Salud y su intervención. Claramente, en lo que plantea la Procuraduría son las mismas denuncias que hemos venido haciendo desde que llegó inclusive la primera vez el señor Edwin Carlos Rodríguez, que lo único que hizo fue burlarse de los antioqueños, nunca presentó un plan real de salvaguarda o un plan real de recuperación de la EPS, sino que más bien la dejó en un estado delicado, aumentando costos administrativos. Y desde que está intervenida ha venido involucionando la EPS con pasivos mucho más grandes y con hoy un tema de una pérdida del patrimonio pues realmente muy dura. Posteriormente llegó Diana Costanza Rodríguez. Yo creo que es la que menos responsabilidad tiene en todo esto. Fue la única que empezó a hacer las cosas bien, pero solo inclusive paradójicamente la dejaron 4 meses. Posteriormente llegó Luis Oscar Galvez, un personaje que hoy es precisamente el interventor de la nueva EPS, un personaje con un pasado algo cuestionado por todas las investigaciones que ha tenido en las intervenciones que ha hecho en todas partes donde ha estado. Y hoy la Procuraduría decide suspender a William Humberto Salgado, que realmente está recién llegado, pero viene en esa misma lógica del gobierno nacional de mal utilizar a Sabia Salud. Hoy vamos a radicar una propuesta, Roger. Se la vamos a radicar al señor gobernador y al alcalde de Medellín. La propuesta es que hagan oficial una solicitud de devolución de Sabia Salud, pero obviamente que el gobierno nacional responda por las malas intervenciones de los gerentes, que nos la dejen como estaba en el momento de la intervención hace 2 años y medio. Yo creo que hoy con lo que se está dando por la UPC del régimen subsidiado, que afortunadamente subió un poco más que el régimen contributivo,
porque recordemos que de ese 1.700.000 pacientes, un alto porcentaje de ese 1.700.000 pacientes, cerca del 92%, son del régimen subsidiado. Creo que la EPS, a diferencia de lo que puso ayer el presidente en un trino, que si le devuelve las EPS a sus dueños naturales, estas inmediatamente no saldrían adelante, pues con lo que hoy está haciendo el gobierno nacional, muchos menos, que nos devuelva a los antioqueños Sabia Salud, y así yo creo que lograríamos recuperar parte de ese sistema de salud, volveríamos a recuperar Sabia Salud y volvemos a replantear un proyecto de ordenanza que nosotros lo aprobamos como ordenanza antes, previo a la intervención, que era la capitalización de Sabia Salud. Si nos la devuelven en el estado en que nos la quitaron hace 2 años y medio, estoy convencido que somos capaces de recuperar a Sabia Salud y le daríamos cierta estabilidad a ese más de 1.600.000 antioqueños. Esa es la propuesta que tenemos, la vamos a presentar, se la vamos a radicar hoy al alcalde de Medellín y al gobernador. Creo que ahorita que el gobierno nacional está hablando de que regresarle a los dueños, eso es un lío, pues nosotros le podemos demostrar al gobierno nacional que si nos la regresa, la recuperamos y le damos cierta garantía al sistema para que vaya estabilizándose. Bueno, perdóname, me desvío por una cosita chiquita. Propuesta presentada al gobernador y al alcalde. Hoy la vamos a radicar. Perfecto, pero ojo con esto, que es el socio oficial. Recuerda que estamos hablando de una EPS mixta y otra vez, pues, Confama va con burro amarrado. Ahí no tiene nada que hacer con Confama. Lo que pasa es que la participación de Confama es minoritaria, pero tienes toda la razón. Aquí es un tema tripartito. Es un tema donde hay que buscar que todos los socios pues vuelvan a recuperar el gobierno corporativo que hoy se necesita en Sabia Salud. Y creo que ya que el gobierno pues descubrió que el agua mojaba y que lo venían haciendo mal con las intervenciones, pues por lo menos que nos regrese la EPS de los antioqueños. Yo no estoy defendiendo aquí a ningún privado, ni que las EPS deben ser el modelo o no deben ser el modelo. Aquí de lo que se trata es de defender los antioqueños y los intereses de los más vulnerables, que son los pacientes de Sabia Salud. Doctor Jorge Correa, buen día, cordial saludo. Qué bueno tenerlo aquí en Clicasia, el poder de la información a un clic. Usted plantea una tesis muy interesante y es devuélvanla como nosotros las teníamos, pero cuando usted la tenía no era que funcionara muy bien, doctor, porque recordemos que los no pagos de Sabia Salud estaban casi que quebrando a hospitales tan importantes como el Alma Mater, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pretenden hacer como para remediar esta situación que está hoy, pero también la que venía arrastrando de tiempo atrás? Javier, yo creo que lo planteé al principio, pero lo dejo con más claridad y me parece muy importante la pregunta. Cuando nosotros, antes de la intervención, nosotros ya teníamos un plan especial para salvar a Sabia Salud. Era un plan de mediano y largo plazo. Nosotros aprobamos una ordenanza de capitalización de Sabia Salud. La inyección inicial que se le iba a inyectar a Sabia Salud era más de 200.000 millones de pesos. Esa inyección ayudaba a que Sabia Salud se estabilizara y había un plan general para mirar con muchos hospitales cómo inclusive se volvían parte de Sabia Salud o eran asociados de Sabia Salud. Era un plan precisamente para salvar la EPS, eso ya venía en el mediano y largo plazo. Cuando intervienen Sabia Salud, frenan ese plan de capitalización por parte de gobernación, se frena todo. Pero hoy hay un valor adicional, Javier, que yo pienso que hay que rescatar y en medio de todo tampoco se le puede decir al gobierno que todo está mal. Este año hicieron una cosa que me parece que era adecuada y fue que la UPC del régimen subsidiado creció más que la UPC del régimen contributivo. Es decir, hoy la plata que le llega a Sabia Salud ya no es el 15% menos
que el régimen contributivo, sino que eso puede ser hoy 9% menos. Eso le da más viabilidad a Sabia Salud bien manejada. Esta pregunta que le hace allá es absolutamente pertinente. Bueno, usted la responde de acuerdo con ese conocimiento que usted tiene, pero sí, ciertamente, doctor Jorge Correa, y no solamente el problema de Sabia Salud, sino el problema de todas las IPS, hospitales y clínicas por cuenta de esas intermediarias que son las EPS, tanto las privadas que todos conocemos como esta mixta. La plata, cantidad de plata que la EPS mixta les debe a hospitales, nomás el Hospital General de Medellín, entre sus mayores deudores tiene a la EPS mixta Sabia Salud. En fin, entonces la crisis está ahí, en esa intermediación que no ha sido posible después de tanto tiempo, pues como que sea superada, porque hemos visto que la crisis ha persistido durante más de estos 1993, más de 32 años, no sé cuánto ya, muchos años en todo caso, y que por eso se habla de reforma, una reforma a la salud, y no ahora. No se habla solamente de este gobierno, siempre se ha hablado de una reforma en la que se haga algo con la intermediación. Entonces, usted responde sobre lo que puede hacer en este caso el socio, o los pueden hacer los socios, gobernación, alcaldía y minoritariamente con fama. Pero realmente usted sí cree con conciencia que sí es posible, porque hemos visto cómo se ha pretendido que muchas de las responsabilidades del gobierno por aquello de usted lo sabe como político que es, por la pugnacidad política que existe entre el gobierno departamental y el gobierno distrital con el gobierno nacional, pues más parece una pelea política que ganas de realmente proceder y sacar adelante el tema. ¿Usted sí cree que realmente sean capaces y no es otro comentario más de pugnacidad política? Roger, hoy la muerte de pacientes no nos puede llevar, por eso dije hace un momento, me parece que tomaron una buena decisión con el tema de la OPC del régimen subsidiado. Lo subieron más y hoy es y ha sido habitualmente una falla de Sabia Salud. Vengan, yo no estoy planteando siquiera que Sabia Salud en los más de 10 años que tiene no haya tenido pasivos y no haya tenido momentos muy difíciles, pero hoy se han empeorado y en eso tenemos que ser conscientes. Por allá en el año 2018, Sabia tuvo una de las crisis más profundas de toda su historia. Llegó a pasivos cercanos al billón de pesos. Sin embargo, Medellín, en su momento Antioquia, se pusieron la mano y rescataron la EPS y empezaron a generar una serie de buenas prácticas dentro de la EPS. O sea, históricamente, acá no estamos hablando de un modelo que sea el intermediario o no sea el intermediario, estamos hablando de una EPS y es lo que, digamos, a lo largo del tiempo yo he planteado. Aquí hay un modelo de EPS que podría servir como modelo para lo que se venga en una reforma al sistema de salud, porque Sabia antes de la intervención tenía elementos muy positivos desde lo administrativo. Tenía un récord de ser la EPS que menos inversión administrativa hacía con los recursos que le entraban. Tenía un modelo que estaba ayudando a desarrollar, inclusive en partes y regiones del departamento muy alejadas, ayudando a asociarse con los hospitales para llevar una serie de tratamientos que en esas subregiones no se estaban dando. Les pongo un ejemplo. El tratamiento de pacientes pacientes de cáncer en Yolombó se dio a partir de un tema de cercanía con Sabia Salud en su momento, que se inició precisamente antes de la intervención, todo el tratamiento de quimioterapias y demás. Entonces, Sabia es un modelo muy interesante. Si nos devuelven Sabia, yo sé que puede ser un modelo que se pueda replantear
para una futura reforma a la salud. Yo creo que reforma a la salud hay que hacerla, estamos de acuerdo. Si desaparecen el modelo de EPS, si se llaman de otra forma, yo pues con eso no hay ningún lío. Pero yo creo que hoy por el bien de los antioqueños, devuélvanos Savia, devuélvanosla como estaba y nosotros volvemos a plantear la recuperación de Savia. Al precio que está hoy la UPC, Savia se vuelve una EPS que bien manejada puede dar una muy buena prestación del servicio y recuperarse en muy corto tiempo. Diputado, buenos días, gracias por acompañarnos. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué Savia Salud y las EPS se endeudan tanto y dejan de pagarle a las clínicas y hospitales y laboratorios y centros de diagnóstico y de farmacéuticas, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la explicación de esas deudas billonarias? Usted dice, ya Javier le preguntó sobre antes de la intervención, y sabemos que antes de la intervención había quejas por falta de autorización de tratamientos, de citas, de medicamentos, por supuesto, deudas en clínicas y hospitales. Es decir, el problema que han tenido todas, y se ha planteado a Savia Salud como un modelo de mostrar en el país, pero cayó en la misma, digamos que lógica de todas las EPS. ¿Qué es lo que pasa con las EPS que terminan no pagándole a los hospitales y afectando la prestación del servicio? ¿Dónde está el problema? Pues Germán, yo creo que para ser también, digamos, de alguna forma objetivos con la información de Savia, si vamos y miramos el tema de quejas de pacientes y de tutelas, se multiplicaron por 2 y por 3 desde la intervención. Es decir, antes Savia tenía un mejor modelo de atención y eso tampoco lo podemos desconocer. Tenía dificultades como tiene el sistema de salud porque, a ver, el sistema de salud tiene varios problemas básicos. Uno de los primeros es un tema de corrupción y en eso estamos totalmente de acuerdo. Y aquí no es corrupción simplemente porque sea el privado el corrupto o sea el público el producto, sea el público el corrupto, perdón. Aquí es un tema estructural y cultural. Si creamos un modelo totalmente estatal, vamos a tener problemas de corrupción muy altos y muy grandes. Y aquí no es un tema siquiera de que no esté normatizada el tema de ir contra la corrupción. Es un tema cultural de fondo que como sociedad tenemos que empezar a discutir y cambiar los modelos que hoy tenemos, porque indiscutiblemente encontramos corrupción en la salud, en la educación, en todos los ámbitos como sociedad. Entonces ese es el primer problema que hoy tenemos. El segundo problema que hoy tenemos es que el sistema de salud no es eficiente y ahí es donde tenemos que hacer el cambio dentro del sistema de salud y ahí es donde necesitamos una reforma. Hoy la discusión no debería ser si tenemos equipos básicos de salud o si seguimos con el modelo de aseguramiento o si nos vamos del todo modelo preventivo. Yo creo que los dos modelos inclusive caben. Hoy tenemos un problema tal que usted, por ejemplo, le hacen un examen en una institución médica, le hacen un examen de sangre o le hacen cualquier tipo de examen y al remitirlo dentro de la misma red, le tienen que volver a hacer el mismo examen. Es decir, el costo del paciente se sube un porcentaje muy alto porque no somos eficientes, porque no tenemos un modelo que nos ayude a que si ese paciente ya tiene unos exámenes resueltos, pues donde llegue no se los tienen que volver a hacer. Y ahí es donde el sistema se tiene que volver eficiente. Y tenemos un tercer problema que también es básico. El país tiene un presupuesto general dentro del control del Estado y del gobierno. Y el país tiene que resolver cuáles son sus necesidades básicas para resolver en este sentido. Entonces, nos tenemos que sentar y plantear, bueno, como sociedad, ¿cuánto le vamos a destinar al tema de salud? Porque eso tiene techos. Pero hoy nos ha estado pasando a lo largo de todos estos años que vía tutela los pacientes han logrado, y me parece bien la lucha, no estoy en contra de eso, pero esto sí tiene que tener techos,
han logrado que muchos de los tratamientos sean incluidos en el plan básico de salud de cada uno. Entonces, tratamientos que antes no estaban proyectados, hoy están metidos y eso aumenta los costos. Le pongo ejemplos. Datos de Sabia Salud. Sabia Salud tiene pacientes que al año se gastan 1.500 y 2.000 millones de pesos en tratamientos. Y con esto no estoy diciendo que no le generen los tratamientos. Con esto estoy diciendo es que debemos de entender hasta dónde nos alcanza la plata de todos para que el sistema funcione de manera organizada. Por eso constantemente nos están diciendo que la UPC no alcanza. Y la UPC no alcanza es precisamente porque hay una serie de pacientes de alto costo que muchas veces no están financiados, sino que prácticamente se los mandan al sistema y les dicen, con lo que ustedes tienen de plata, cubran los tratamientos. Entonces ahí tenemos una serie de dificultades que son las que tienen que venir en una reforma a la salud que debe ser concertada por todos los actores y que nos ayude a ir moldeando el sistema y mejorando lo que hemos tenido hasta ahora en salud. Diputado, usted dice con mucha certeza y seguridad de que si nos devuelven, incluso se incluye, y valga la redundancia, Sabia Salud, vamos a continuar con el plan de salvamento económico de la entidad. Independientemente de esa situación, ¿usted cree que hay voluntad en los gobiernos distrital, departamental y en Confama para hacer eso? Independientemente de las diferencias políticas, de la polarización, de las acusaciones, de ires y de venires, ¿usted cree que si eso pasa, se garantiza lo que usted está planteando con base en la disposición que tengan los gobiernos distrital y departamental? Esa conversación yo la he tenido con Marta Ramírez muchas veces, que es la actual secretaria de Salud. Lo hemos discutido, yo soy hoy el presidente de la Comisión Accidental de Salud de la Asamblea. El tema de salud, digamos que es uno de los que más me he metido a estudiar, y en las discusiones o en las sanas conversaciones que hemos tenido con Marta, hemos hablado precisamente de que hoy, si hubiese una devolución de Sabia Salud, estamos seguros que tanto el gobierno distrital como el departamental la asumirían, porque en parte es ayudar a mitigar un poco la crisis de lo que está pasando en salud. Nosotros hoy lo que estamos haciendo desde la Asamblea y lo que hicimos, lo que hemos venido haciendo es que le hemos venido inyectando recursos a las instituciones prestadoras de salud, pero no es suficiente. A lo largo de estos años le hemos invertido, desde que arrancó esta administración, un poco más de 230.000 millones de pesos de incorporaciones de recursos, pero eso definitivamente no es suficiente. Si tenemos a Sabia bien manejada y en un estado de que ella se vaya recuperando, eso va a ayudar demasiado al sistema de salud, porque muchos de los pacientes de alto costo están en Sabia Salud y específicamente en la ciudad de Medellín inclusive. Entonces eso sería un tema muy conveniente hasta para el distrito. Del más de 1.600.000 pacientes que hoy tiene Sabia, cerca de 500.000 están en el Valle de la Aburrá, que es una alta cantidad. Y los pacientes de más alto costo, donde tiene más altos costos Sabia, porque por cada 100 pesos que le entran a Sabia hoy se está gastando aproximadamente 115, son precisamente en la ciudad de Medellín. Si Sabia baja gastos administrativos con lo que subió la UPC y estando en un estado anterior a la intervención, podría proyectarse una rápida recuperación y ayudarnos demasiado en el sistema departamental. Diputado, otro tema bastante sensible que ha generado enfrentamientos entre el gobierno nacional y los opositores es quién paga las deudas, porque las deudas son de las EPS, pero se le está diciendo en muchas oportunidades al gobierno, pague las deudas usted, cuando la plata se le giró a las EPS y se embolató ese dinero. A Sabia Salud también le toca el tema porque ellos tienen deudas con las clínicas y hospitales. ¿Quién paga las deudas? Por eso lo estoy planteando así, Germán. Estamos hablando de que Sabia
antes de la intervención tenía unos pasivos superiores a los 700 mil millones de pesos en su momento, y que para eso se estaba planteando el plan de salvamento para Savia, y por eso tenía claramente un modelo establecido en el mediano y largo plazo de recuperación. Savia Salud lo intervienen supuestamente para recuperarla y para salvarla. Es que esa es la intención de cualquier tipo de intervención. O se recupera o se liquida. Hoy vemos una lucecita y lo estamos proponiendo, bajándonos de cualquier tipo de tema político. Hoy no se trata siquiera de polarizar, hoy se trata de buscar alternativas y soluciones. Hoy no tenemos a la vuelta de la esquina una reforma a la salud. La reforma a la salud va a ser planteada por el nuevo gobierno. No tenemos una intención de un gobierno nacional que esté apelando a que le va a inyectar un recurso al sistema de salud para estabilizarlo. Listo, ya con eso nos queda muy claro el mensaje. Ellos tienen otro tipo de prioridades, que son los equipos básicos en salud, que no decimos que estén mal, pero desde el año 2011 había equipos básicos de salud, no en la cantidad que hay ahorita. Yo no sé si la solución del sistema de salud sea tener médicos en la ruralidad. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero las estadísticas no nos dan para eso. Hoy tenemos unas necesidades donde la mayoría de la población habita en el territorio y donde más dificultades hay en el sistema de salud. Por eso lo estoy diciendo, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad como departamento y como distrito. La responsabilidad llegó, perdón, hasta el momento de la intervención. De la intervención hacia acá es responsabilidad del gobierno nacional. Devuelvan Savia Salud en el estado en el que estaba hace 2 años y medio. Nosotros hacemos el proceso de capitalización, de mejorar administrativamente Savia, porque Savia se volvió un fortín político de unas personas, inclusive algunas hasta de fuera de Antioquia, y recuperamos toda la trazabilidad en el sistema de salud, aprovechando un tema y una ventaja que hoy hay, es que la UPC del régimen contributivo subió más que la del régimen, la del régimen subsidiado subió más que la del contributivo. Aprovechamos esa ventaja estratégica y empezamos a generar otro tipo de rendimiento en el sistema, y sobre todo para los pacientes de más bajos ingresos. Diputado, pero me deja preocupado algo, porque usted está hablando y saliéndome un poco también de lo de Savia, pero hablando del tema de salud en general. Se habla de esperar una reforma a la salud de un nuevo gobierno. Eso me imagino que se va a demorar un montón, cuando hoy estamos hablando de inclusive clínicas y hospitales de referencia en nuestra ciudad que están cerrando sus camas, que están despidiendo a los especialistas. Estoy hablando de un caso concreto, por ejemplo, de la Clínica del Prado, que acaba de anunciar el cierre de 30 camas, el despido de 25 especialistas. Es decir, la crisis de la salud, no solamente en Savia, sino en todo el sistema general en el país, está colapsando. Pero usted habla de una reforma que hay que esperar un nuevo gobierno, es decir, eso se va a demorar un año, 2 años más para el tema. Pero ¿qué va a pasar con el sistema de salud entonces en nuestro país? Se van a cerrar más clínicas, se van a cerrar más hospitales, más personas especialistas en la salud despedidas. Entonces, se necesita es un plan de choque urgente, de ya, para poder mejorar todo el sistema de salud en nuestro país, diputado. ¿Usted no cree que se necesita algo de urgencia, algo que en realidad pues impacte este tema y que no perjudique más a las clínicas y hospitales, y que no se cierren más clínicas y hospitales como está pasando actualmente, diputado? Oscar Mario, tú tocas un tema que es real, y el presidente que llegue el 7 de agosto lo primero que tiene que hacer es inmediatamente hacer una inyección al sistema de salud. Vean, yo no quiero meterme en el tema de petrismo, antipetrismo, o como lo quieran hacer ver, pero hoy hay una necesidad real en el sistema. El sistema hoy necesita una inyección de capital urgente, y ni siquiera entregarle la plata a las EPS, lo puede hacer cualquier instancia del gobierno nacional de manera directa en el sistema, directamente girándole a los prestadores de salud. Pero ni siquiera eso están planteando. Por eso decía yo ahorita, no es la discusión si los equipos básicos de salud son la línea o el sistema de aseguramiento,
hoy ha venido dándose, más allá de cualquier cosa, un desfinanciamiento del sistema de salud. La semana pasada yo discutía con alguien que presta, un privado, un particular que presta sus servicios de salud en camas UCI en diferentes hospitales, y él me decía, vea, lo que plantea el gobierno no es tan cierto, es que ellos no nos entregan la plata a los privados para que nosotros prestemos el servicio. Nosotros somos los que le estamos dando caja al gobierno nacional. ¿Y por qué le estamos dando caja? Porque nosotros prestamos el servicio con recursos propios y esperamos a que el gobierno o las EPS nos paguen posterior a que prestamos el servicio. Es decir, el recurso que se está utilizando para atender al paciente ni siquiera es el que nos están girando para que tengamos el colchoncito ahí y lo podamos hacer. Entonces, el sistema de salud no es, con todas las dificultades financieras que tiene, y lo planteas muy bien, no es un sistema que se cierre, es un sistema que se encoge. Y lo que hoy está pasando es que el sistema se está encogiendo porque los 8 billones de pesos que le deben a la red pública en Antioquia y a la red privada los lleva a cerrar servicios, y eso es totalmente cierto. Si hoy tuviéramos un fenómeno de pandemia sería muy, muy difícil. Entonces, la excusa del gobierno nacional es que no entrega la plata porque se va a ir para el privado, que es la EPS, pero la mayoría de pacientes están en EPS intervenidas, o sea que es el gobierno nacional el que está administrando realmente ese recurso. Y hay formas de que el recurso llegue al sistema sin necesidad de pasar por la EPS. La EPS en estos momentos realmente ni siquiera es el problema de fondo del sistema. El problema de fondo del sistema hoy real es un tema de desfinanciación. El presidente que llegue hoy, para que el sistema medianamente se estabilice y empiece a tener ciertas dinámicas diferentes, necesita entre 8 y 10 billones de pesos de capitalización inmediata. Diputado, dos cosas que usted menciona. Una es lo de los dineros a dónde llegan y cuándo se les pagan. Ahí entonces está mintiendo el gobierno, porque el gobierno siempre ha dicho que a las EPS se les paga anticipadamente los recursos, el valor de la UPC, por los afiliados que tiene. Siempre lo han dicho ellos, quiero decir. Y lo otro es, usted dice que por qué no se cambia y se hace la entrega de los recursos directamente a las IPS, etcétera, que se hagan unas modificaciones, pero supuestamente esas modificaciones no se pueden hacer sin aprobar la reforma de la salud, que no se ha aprobado porque el Congreso no la ha aprobado. Entonces, ¿cómo hacer cambios en un sistema si la reforma no se ha aprobado en el Congreso y no se pueden hacer cambios sin reforma? Germán, lo que pasa es que ese tema no es siquiera de la reforma, ese tema es un tema de capitalización a la salud. Si el gobierno, es lo que nosotros hemos hecho en la Asamblea, hay recursos que hemos venido incorporando porque son recursos que no se utilizaron el año inmediatamente anterior o porque son recursos que no estaban planeados dentro del presupuesto, ingresaron de más al departamento de Antioquia. Es lo que yo decía hace un rato, nosotros en salud de más de las obligaciones que tenemos, hemos aportado y le hemos aprobado al gobierno departamental 230.000 millones de pesos. Y estos 230.000 millones de pesos se van directamente a que los hospitales puedan cubrir muchas necesidades. Hoy el gobierno nacional no necesita una reforma para inyectarle recursos al sistema de salud. Lo que pasa es que la excusa del gobierno nacional ha sido el asunto de la corrupción, el asunto de las EPS, pero ellos inclusive están haciendo giros directos a partir de prestación de servicios. Lo que pasa es que el tema de la salud es mucho más complejo. Recordemos que los maestros estuvieron en paro la semana inmediatamente anterior, precisamente porque estaban protestando por su sistema de salud. Y se supone que el modelo que implantaron, el nuevo modelo que implantaron para los maestros es el modelo que ellos pretendían traer por la reforma de la salud. Y tuvieron que ir a sacar plata de pensiones para acrecentar el presupuesto del modelo de los maestros en salud. Es que ya no nos podemos quedar en la retórica, ya lo que se necesitan son acciones. Por eso el letrero ayer del ministro, aquí hay no hay voluntad real
de salvar de alguna forma el sistema de salud. Ellos los que piensan como piensa el presidente, creen profundamente en las crisis explícitas. ¿Y qué es la crisis explícita? Dejar que todo se reviente para implantar un nuevo modelo de una forma mucho más fácil. El famoso chuchuchú es la crisis explícita. O sea, aquí tampoco podemos pues hacernos los locos de que no hay un tema ideológico por parte del gobierno que hoy no quiere capitalizar la salud de los colombianos. Muy bien. Yo creo que suficiente ilustración por ahora. En esos temas de salud nunca hay suficiente ilustración. Hemos hablado con usted N veces, tratamos el tema N veces y siempre se espera que haya una salida. Lo que hay es muy buenas intenciones. Esperemos que se logre salir adelante en este que es un derecho fundamental, autónomo, y no se nos puede olvidar, y no puede ser que por negligencia se pierdan vidas, así de sencillo. Comentario final, dos comentarios finales, uno de tipo educación, otro de tipo seguridad que queremos que usted nos plantee. De educación se lo planteo yo. ¿Qué piensa de la promulgación de la ley de financiamiento de la universidad pública, que después de 34 años, a través de reformas, se logra reformar dos de los artículos de la ley 30 del 92 y que garantiza más platica para la universidad pública en el país? Jorge Correa, diputado de Antioquia. Yo creo en la educación pública, Roger. Yo no me puedo salir de que durante casi 20 años he sido docente en universidades públicas. Inicié mi ciclo de docencia precisamente en la Universidad de Antioquia hace ya varios años. Ahí tuve un corto pasaje y de ahí pues he venido en los últimos años en la institución universitaria de Envigado, porque por estar ligado inclusive al municipio en el que vivo y demás. Pienso que la educación pública necesita más recursos, indiscutiblemente, que es una gestión que se logra en este gobierno y que hay que reconocérsela, pero que también debe ser un acto de responsabilidad. ¿Y un acto de responsabilidad en qué? La toma que hicieron de la Universidad de Antioquia no es adecuada. Yo creo que también a las universidades públicas hay que respetarles las autonomías de sus propios gobiernos y de sus propias instancias. Y creo que lo que hoy se ha hecho con la Universidad de Antioquia es una toma hostil para simplemente hacer unos manejos tratando de hacer un control de nuestra principal universidad pública. Lo segundo que se debe plantear la universidad pública es ser más eficiente con los recursos. Si bien es importante el ingreso que van a tener, si bien empieza a saldar algunas de las dificultades financieras que tienen, si la universidad pública no le empieza a poner control a las cosas, por más plata que les entre, vamos a volver al mismo ciclo de que existan los pasivos que hoy existen en muchas de las universidades como tal. Entonces, en ese sentido, creo que hay una posibilidad, hay una buena respuesta de este gobierno en el tema educativo, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación pública, pero hay unos grandes retos que vendrán más adelante y que también se deben de tener en cuenta. Sí, señor. Muchas gracias, pero no nos alarguemos en ello porque ya estamos quitando demasiado tiempo. La última pregunta la quiere hacer Javier en torno a la tasa de seguridad y convivencia, creo que es. ¿Cierto, Javier? Sí, señor. Diputado, no se está convirtiendo, y lo digo como espectador, porque usted puede tener mayor y mejor información, pero no se está convirtiendo en un chicharrón la tasa de seguridad, porque el recaudo no ha sido el ideal, porque ya se están empezando a hacer notificaciones de cobro jurídico, eso tiene unos costos adicionales, un desgasto adicional. Tal vez la auditoría que se le está haciendo a esos recursos no ha sido la más, digamos, comunicativa, de pronto ha sido transparente y se han hecho los recursos como se debían, pero digamos que la ciudadanía no ha tenido la información suficiente para sentirse tranquilo con esa cosa. Y además,
No sé si ustedes políticamente le dejarían un chicharrón a los antioqueños, porque de pronto el próximo gobernador la va a ratificar y entonces se va a volver una tasa permanente. Pues de todas maneras la tasa de seguridad tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2027. Es decir, para que un gobernador pueda volver a pensar en recursos de tasa, tendría que volver a presentar un proyecto de ordenanza a quien sea la nueva asamblea departamental. La tasa de seguridad no es un recurso muy grande en cantidades de recursos, y hoy veo que a algunos sectores pues se le está indilgando, sobre todo en algunos debates que hace la oposición en la asamblea departamental, se le está indilgando la responsabilidad, inclusive que son responsabilidades del gobierno nacional en los temas de seguridad y demás. Creo que se han venido haciendo esfuerzos grandes. Hay una parte de los antioqueños que, de acuerdo al último informe que nos presentaron en noviembre, y estoy seguro que nos van a volver a presentar un informe ahorita en el mes ahorita en el mes de marzo o abril, que estamos en ordinarias. Había un informe de noviembre donde se hablaba de un muy buen nivel de recaudo, superior al 61%, y se planteaba frente a otros recursos que hoy recoge el departamento, como el tema del impuesto de movilidad y otros impuestos que tiene el departamento, que tenía muy buena tasa de ingreso, que realmente la gente de alguna forma estaba haciendo una contribución importante en la tasa de seguridad. Obviamente cualquier tipo de medida es revisable en el tiempo. Nos servirá el mes de marzo y abril para revisar qué tan efectiva ha sido la tasa, qué tanto está impactando la acción de la fuerza pública, obviamente, porque uno de los componentes más importantes que trae la tasa de seguridad no es siquiera la dotación en vehículos o en muchos elementos físicos, sino el desarrollo de posibilidades tecnológicas que ayuden a la fuerza pública a ser más efectiva. Entonces habrá que revisar en qué evoluciona todo ese desarrollo, porque ahí es donde está implicado gran parte de la inversión de la tasa de seguridad, además de la cárcel departamental para sindicados, entre otros tipos de inversiones que se plantean, de ese cerca de 1.2 billones de pesos que se deben de recoger durante la vigencia de la tasa de seguridad hasta el 27 de diciembre, perdón, hasta el 31 de diciembre del año 2027. Jorge Correa, diputado de Antioquia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Clicracia y mucha suerte le deseamos, por supuesto, en sus gestiones ahí en la presidencia de la Comisión Accidental de Salud, porque lo hace bien, les va bien a los antioqueños en materia de salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roger. Un saludo especial para toda la mesa y siempre atento a la invitación. Muy interesante siempre todo este espacio. Sí, señor, gracias por hacerlo usted interesante con sus comentarios, su análisis y todo lo que en materia especialmente de salud nos trae acá. Pero como diputado, pues les tratamos otros temas como los que acabamos ya de ver. ¿Queda contento usted, Javier, o no? ¿Queda satisfecho con la respuesta en torno a la tasa de seguridad y convivencia? Sí, digamos que lo que pasa es que yo creo que ha faltado información, que es en el fondo el mayor problema, que y que genera algunos inconformismos en la ciudadanía. Lo cierto del caso es que meterse ya en el cobro jurídico implica unos gastos adicionales y un desgasto adicional sobre ese tema, pero me pareció muy elevado el porcentaje del 65%. En ese término, creo que la gente está pagando la sobretasa. Aunque sabemos que no están muy contentos, no obstante, el porcentaje de pagos era alto, pues un 72%, sí, digamos que está superior a la mitad, entonces es importante, pero recuerden que los miembros de la intergremial, el Consejo Intergremial Regional de Antioquia y FENALCO no están nada satisfechos con eso.
y le han pedido al gobernador desde hace mucho rato, comedidamente, que no continúe con esa tasa de seguridad y convivencia porque les está generando a ellos un peso tributario, sí, tributario, yo decía un impositivo más, de contribución más, o sea que no hay mucha satisfacción realmente en torno al tema. Hermano. La gente paga, pero no de buena gana, Roger. Esta tasa de seguridad siempre generó desde el principio inconformidad, tanto que se han presentado recursos para tratar de tumbarla, y vemos que ha pasado lo mismo en otras regiones del país. En algunas partes se mantiene, en otras ha caído, pero es una contribución adicional que se suma a las otras contribuciones que ya la gente tiene. Y en el caso de que usted menciona de los empresarios, FENALCO y el Comité Intergremial, pues ellos también levantaron la mano y alzaron la voz frente a este tema. Entonces ya no es simplemente una inconformidad de los ciudadanos del común, sino que los gremios también están sintiendo que ese cobro es un peso más en el bolsillo de todos. Entonces, sí, puede que la gente lo pague, pero qué bueno que la gente lo pagara con ganas, que la gente dijera, qué bueno pagarlo, yo lo quiero pagar, pero obviamente hay que pagarlo porque si no las repercusiones son onerosas, como dice Javier, los cobros jurídicos tienen unos gastos adicionales. Sí, hablando de eso, yo estoy atrasadito. La primera la pagué con mucho gusto y no hace parte como de la, no, pero estaba hablando en serio, pero como no hace parte como de la cultura. Ya somos dos. Sí, en esos días llegué aquí a la urbanización cuando vea, ay, ¿verdad? ¿Cuántas? Pero es porque no hace parte de la cultura, vuelvo y le digo, o sea, los servicios públicos, ay, qué costosos, pero hay que pagarlos, ¿cierto? Une, a pesar de que sea tan regularcita, hay que pagarla. Wow, en fin, todas digamos, las obligaciones que uno tiene en general, pero esta apareció como una obligación tan forzada que no ha podido penetrar como en la cultura del buen pago que dice que tenemos nosotros los paisas, que dice que tenemos esa muy buena cultura. Es porque fue como forzada, y cuando ahora las cosas se las meten forzadas, eso lo que hace es doler, y si duele, usted lo rechaza. Entonces, ese es el problema en torno a esa tasa. Pero recuerda que después de 3 facturas le llega el cobro, el anuncio de cobro coactivo, don Roger. ¿De qué? Después de 3 facturas vencidas le llega la notificación de cobro coactivo. Sí, por supuesto que sí, ahora le digo, o sea, hay que pensar en eso, y pues muchos seguramente vamos a terminar en ese nivel, pero de verdad no se paga con buena gana. Pues ya está su opinión, vale la pena pues decir también, porque estoy reconociendo que el tema de la cultura de ese pago no hace parte de la nuestra. Oscar, ¿qué iba a decir? No, que yo quisiera saber cuánta gente estamos como nosotros, don Roger. Yo sé que son muchos. Yo sé que a uno le llega a mí me ha llegado, y les soy sincero, ni la abierto. O sea, no sé ni siquiera cuánto me ha llegado, don Roger, cuánto tengo que pagar, ni cómo lo tengo que pagar. Yo también pagué la primera por allá, la primerita que me llegó, pero ya las otras ahí las tengo acumuladas. Voy a abrir a ver cuánto me toca pagar, pero en realidad es lo que usted dice. Yo creo que con todas las personas que usted habla, don Roger, frente a este tema de la tasa de seguridad, le dicen lo mismo. Es que yo no estoy de acuerdo, yo no quiero pagar eso, es que no estamos de acuerdo con eso. Yo sí quisiera saber, o cuál es el dato que tiene la gobernación de gente que no ha pagado la tasa de seguridad, que con toda tranquilidad lo puedo decir, don Roger, son muchos los que no lo han pagado. Claro, si le creemos al diputado, hay un 38% de antioqueños que no ha pagado esa tasa de seguridad. No, pues yo creo que ese porcentaje es más alto. Yo entiendo que exactamente, yo creo que debe ser más, pero bueno.